Hola, buenas noches, amigos consiervos de la plataforma Cosecha Intercontinental. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en esta nueva noche para compartir las Sagradas Escrituras y rogamos a Dios por cada uno de ustedes que nos ven a través de las redes sociales. Le damos la bienvenida como tal. Y permítame orar un momento para que la gracia de Dios nos invada y el Espíritu Santo nos adiestre a través de este momento de compartir y educarnos a través de la gracia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos en esta bella oportunidad que tú nos brindas para repartir con los dones y ministerios que tú has puesto dentro de tu iglesia, para edificarnos mutuamente en el poder de tu amor y tu misericordia. Gracias por esta oportunidad, oh Dios, donde tú ministras cada vida, cada corazón, Señor, a través de tu palabra, y de podernos bendecir, oh Dios, con esta gracia bendita, oh Dios, de recibir de ti. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos y te damos todo el honor y toda la gloria a ti, Señor. Y gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados amigos de este ministerio Cosecha Internacional, le damos la gracia muy especial a cada uno de ustedes. Y para mí es un honor, un privilegio compartir este ministerio con un hombre de Dios radicado en Quito, Ecuador, un hombre que conozco hace años y siempre ha tenido la virtud de ser un compañero, un hospedador cada vez que he tenido la oportunidad de viajar a su ciudad de Quito y otras ciudades más, donde él me ha llevado con mucha solicitud y me ha atendido de una manera muy especial y maravillosamente. Y tenerlo aquí con él verdaderamente es una gran bendición. Y con ustedes dejo al evangelista Johnny Ortiz. Bienvenido, Johnny, adelante. Dios te bendiga y te use. Gracias, Pastor Heredia. Gracias por este privilegio de poder contar con una plataforma, ¿no? Una plataforma que es para reunirnos y glorificar el nombre de Jesucristo. Pastor Adrián no se encuentra y por ahí me manda siempre un mensaje y me dice que tengo que dar la palabra, ¿no? Y bueno, y le dije, bueno, pero quizás el pastor Heredia no sabía o de haber dicho, no sé, pero, pero estaba como con un nerviosismo, así que no quería, que sí quería. Y usted me dirá, pero ¿cómo un hombre de Dios o un hombre que predica está así? Pues no, siempre, eh, la verdad es que siempre me coge por sorpresa muchas cosas. Y así es el Evangelio, una novedad de vida, pues una nueva vida y nuevas sorpresas y siempre uno tiene que estar consciente de lo que pasa en el tiempo, pues, ¿no? Con cada uno de nosotros. Ahora, ahora yo quiero hablar acerca del Evangelio de Marcos, ¿no? Un evangelio que muy corto y muy conciso, muy directo, ¿no? Y muy de acción. Y a mí me gusta mucho la acción, ¿no? ¿Y cómo es que no querías? Me dice, ¿no? Y es que cuando ya me pongo a ver y decir, bueno, ya, esto no es que uno lo ha preparado, pero siempre lo ha leído, lo ha investigado, ¿no? Y cómo nace el Evangelio de Marcos, ¿no? ¿Cómo nace el Evangelio de Marcos, ¿no? Eh, siempre los evangelios nacen, y principalmente el Evangelio de Marcos nace como un proceso, ¿no? Fruto de un proceso, o sea, no fue de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, primero sucedieron con un hecho histórico, un hecho acerca de la vida y la actuación de Jesús, con sus milagros, su muerte. De ahí viene otro proceso que cuando se reunieron
comunidades, siempre iba redactando y recordando, o sea, iba recordando la vida de Jesús, ¿no? Para su caminar en la construcción del reino de Dios, ¿no? Y por último, esos representantes de esas comunidades pusieron por escrito la vida de Jesús, ¿no? Y la reflexión de la comunidad. Fue un proceso, ¿no? Y cerca del año 70 después de Cristo, después de la muerte de nuestro Señor, se escribe el Evangelio de Marcos. Eh, siempre la cruz y la resurrección de Jesucristo fueron los hechos principales en la predicación del querigma, o sea, el mensaje apostólico de los discípulos. Y además también ese material de escritura que nosotros vemos ahora, del mensaje en sí, el querigma apostólico, la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es lo que siempre compartían el mensaje, siempre en cada lugar de reunión, pues, ¿no? Ahora debemos darnos cuenta que, que siempre esos momentos, como dije antes, son los hechos históricos. El primer momento son los hechos históricos. O sea, los acontecimientos de la vida de Jesús. Ahí podemos ver su nacimiento, cuando Él escoge a sus discípulos, su formación, los milagros, su muerte y resurrección, como dije antes. Ahora, ¿cómo si se reunían las comunidades, eh, los discípulos, y cómo lo recordaban al maestro? Ahí son los dichos de Jesús, ¿no? Esa transmisión oral, ¿no? Y hay algo interesantísimo aquí de cómo el transmitir esas palabras de Jesús se hacía, se hacía como algo de una comunidad que tenía vida y generaba vida y crecimiento a la vez, ¿no? Tanto en lo personal como en lo colectivo. Es por eso que, que todos esos momentos de reunión eran unas reuniones como cuando se reúne cosecha aquí con los discípulos. Hablamos del maestro, hablamos de nuestro Señor, hablamos de la escritura, de la palabra de Dios, la palabra que transforma nuestra vida, transforma nuestro, nuestro pensamiento, ¿no? Cambia nuestros pensamientos, ¿no? Nuestras actitudes, nuestras acciones. Ahora, hay otro momento también, ¿no? Donde eh, todos esas comunidades ponían, ponían por escrito los hechos. Entonces ahí también fue un proceso en la construcción de los evangelios, ¿no? Y principalmente en lo que estoy hablando del Evangelio de Marcos, ¿no? Ahora, eh, debemos ver también un factor importante, cómo atravesaban las comunidades en cuestiones de persecución, ¿no? En cuestión donde solamente la fe, ¿no? El amor y la esperanza, donde sostenían siempre esa comunidad y más aún todavía el fundamento, quien era Cristo mismo, porque no fue fácil la vida de los primeros cristianos. Y si te digo a ti lo que tú estás atravesando en este momento, ya sea que pasando por situaciones quizás de soledad, situaciones en las cuales muchas veces hablan y comentan cosas que no son ciertas de ti, no te preocupes, Jesús también lo vivió y también vivieron los primeros discípulos, donde estas comunidades siempre eh, se reunían para exaltar el nombre de Jesús. Ahora, lo importante aquí es ver también, eh,
quién fue Marcos, ¿no? Dice que era Juan Marcos, hijo de una señora que prestaba las casas para las primeras reuniones de la iglesia primitiva, ¿no? Podemos ver en Hechos 2:1, capítulo 2, versículo 12, capítulo 12, versículo 12, ¿no? Y también dice que muchas veces acompañó a Pablo y a Bernabé en los viajes misioneros. O sea que también era un misionero, pero que no, Marcos no fue directo discípulo de Jesús, sino que Pablo, Bernabé y principalmente Pedro le dio le transmitió la vida de Jesucristo. Qué importante es saber cómo nos relacionamos, ¿no? Eso me llena mucho de saber con quién estoy, ¿no? O sea, con buenos amigos, eso que me inspiran el llamado de Jesús, el llamado de aquel que muchas veces tuvo una misión que cumplir, ¿no? Y esa misión también nosotros debemos darnos cuenta. Pero vamos, el mensaje principal, el mensaje central del Evangelio de Marcos es la cruz. La cruz, de ver cómo el misterio del Hijo de Dios crucificado, tan humano, ¿no? Tan humano, y que muchas veces usado, usado por Dios, eh, enviado de parte de Dios para destruir todas esas artimañas eh, del mal, ¿no? Pero el mensaje central del Evangelio de Marcos es el mensaje de la cruz. Y yo me pongo a pensar, digo, cada uno dice que debemos cargar la cruz y seguirlo al maestro, ¿no? Yo digo que qué importante es esa cruz, ¿no? Esa cruz que muchas veces es muestra de dolor, de sufrimiento, ¿no? Pero a la vez también tiene su que en esa cruz no se ha acabado todo, sino que comienza algo que realmente da una esperanza de vida y de vida eterna. Ahora, eh, algo que debemos darnos cuenta también que el Evangelio de Marcos nos invita muchas veces a, a siempre ver en una acción constante a Jesús, ¿no? Siempre en los evangelios vemos que Jesús está actuando, accionando, ¿no? Es un maestro muy diferente al maestro de esas épocas. Era un maestro que accionaba con con sus hechos, ¿no? Con su vida misma, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Hay unas ideas fuertes también que quiero que también vean en el Evangelio de Marcos, ¿no? Jesús y las multitudes. Jesús y las multitudes, ¿no? Vemos en Marcos 3, capítulo 3, versículos 7 al 12, ¿no? Y algo que le decía también una vez, Jesús invita a guardar el secreto, ¿no? De que muchas veces lo que iba a acontecer con él con su vida, pero que al final, que al ver los discípulos ese secreto, muchas veces no comprendían la magnitud que llevaba aquel que guardar el secreto, ¿no? Eh, Eso es algo que me pone también a mí a darme cuenta. Ahora cuando vemos también el Evangelio de Marcos que Jesús es muy perseguido, ¿no? Yo digo, ¿cómo se enfrentó a todos esos sistemas, ¿no? Sistema, al sistema social, donde predominaba siempre los usureros, donde los ricos se apoderaban del pobre, donde podrían también ver cómo la explotación existía. Y dice que la historia siempre se va a repetir, ¿no? Entonces, cuando Jesús comenzó a perseguir, cuando era perseguido por todos esos sistemas que muchas veces en lo social, en lo político,
en lo económico, en lo religioso, ¿no? Siempre eh, le habían dicho, la escritura dice, pero ahora yo digo, pero yo os digo, ¿no? Y siempre decía una cosa aún más profunda que cambiaba la mente y la idea de aquel que lo escuchaba. Es por eso que como había tantos, había tantas clases sociales y siempre a los más desdichados, él siempre le- los abrazaba, ¿no? Podemos ver a los leprosos como los tocaba, podemos ver a los ladrones como él decía que muchas veces eh, a Juan el Bautista llegaba y no le creyeron, ¿no? Y en cambio las prostitutas y los ladrones escucharon el mensaje y dice que se acercaban al reino de Dios. Entonces, todo esa vida que llevaba el maestro hacía que era muy odiado por muchas personas. Y más aquellos que decían y estigmatizaban siempre a cada persona por donde se encontraba. Entonces, cuando Jesús es perseguido, yo digo, ¿estamos viviendo una persecución nosotros o estamos viviendo en una comodidad? Mi pregunta es, si usted está perseguido porque usted está hablando el mensaje de Dios y el mensaje es por lo que está en una vía correcta, pero tranquilo nomás, sigamos. Eh, esto de ver también cómo podemos ver siempre el mensaje de la intención geográfica, siempre cómo Galilea se centró mucho en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea que siempre decía, en Galilea donde se anunció el primer mensaje, donde llamó a sus discípulos, donde hizo milagros, y después de un largo trabajo, ¿no? En estos lugares, decidió subir a Jerusalén. O sea que vemos que Galilea comenzó a proclamar la buena noticia del reino de Dios, ¿no? Y luego dice que sube a Jerusalén para qué, para donde fue asesinado, pues, ¿no? Donde tuvo que reunirse con todos la alta curnia religiosa, pues, ¿no? Y donde también el templo, donde había más de miles de personas trabajando en un sistema religioso que muchas veces la sociedad se encontraba siempre iba de mal en peor, o sea que no llenaba sus expectativas, no sanaba, no libertaba, ¿no? Y dice que habló duro, ¿no? Habló duro al sistema religioso y más al templo, ¿no? Y bueno, y cuando vemos también que en el Evangelio de Marcos es declarado el Mesías, ¿no? Y comienza el prólogo, el enunciado del Evangelio de Marcos como que declarado hijo de Mesías, hijo de Dios, ¿no? Esa cuestión de esa palabra hijo tiene que ver con la misma esencia del Padre, ¿no? A veces uno lo entiende como algo como si algo, como da una semilla en el sentido de progenitura, en el sentido de como hijo, ¿no? O sea, yo padre e hijo, ¿no? Pero en el griego es más profunda esa palabra, porque implica la misma esencia, ¿no? Además, la misma naturaleza del Padre. Eh, bueno, vemos que también Jesús obra y predica con autoridad,
pero es insistente en mantener el secreto mesiánico, que guarden silencio, dice a sus discípulos de su identidad, porque como habían muchos grupos que esperaban el Mesías y cada quien a su manera lo esperaba, ¿no? Quizás a lo mejor como un sumo sacerdote en el templo, otros como un libertador que venía con espada, como los esenios, ¿no? Los celotes, ¿no? Pero en este caso, él no quería mostrar su identidad y que guardaran su secreto a los discípulos, porque él tenía que cumplir una misión que iba a ser una misión eh, que no debería, no había tiempo que perder. Imagínese, y la identidad de este Mesías puede ser mal entendida como la llegada de un Mesías hecho a imagen, como dije antes, y semejanza de los políticos o sacerdotes de su tiempo. Ahora, bueno, esto es muy lindo estudiar acerca del Evangelio de Marcos en sí, ¿no? Pero, pero yo les invito a ustedes, porque esta es una oportunidad para que nosotros hubiera otra clase más de lo que vamos a decir, ¿no? Pero, pero en sí, lo que quiero llegar es el punto de saber que el Evangelio de Marcos, el mensaje central de la cruz, es ahí donde nosotros como hijos de Dios debemos darnos cuenta que si Cristo pasó eso, también nosotros vamos a pasar. Pero que no todo está perdido, aunque muchas veces el mundo lo ve así, ¿no? No, que ya la muerte, que esto, que el otro, que esto ya no tiene remedio, ¿no? Pero es en el proceso del dolor es donde comenzamos nosotros a ver la gran manifestación de la obra de Dios, porque nos hace sentar bases, y esas bases son las que eh, nos hace que nosotros nos amemos más, que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios y que nosotros sepamos que nosotros veamos que también es el amor que nos une a esa causa de que Cristo dio a su vida por nosotros, así también nosotros somos hijos a través de esa muerte. Ahora, yo quisiera también poder escucharlo, aunque estamos pocos aquí, y esos grupos pequeños son los que a mí me ayudan a conocer. Para usted saber el reino de Dios, o para usted darse cuenta de que el reino de Dios es una pequeña semilla, que si esa pequeña semilla no cae a tierra y muere, no lleva fruta, pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí estamos cuatro personas, cuatro hombres y mujeres de Dios que, que lo voy a nombrar, pues, ¿no? El profeta Heredia Pardo, la ministra Rosa Rodríguez y Giovanna Parra, que con cuatro, dice, son los cuatro puntos cardinales, de los cuales norte, sur, este, oeste, dice que será lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Todo la tierra será. Entonces no necesitamos de multitudes, aunque Él ama las multitudes, pero con quien trata es con aquellos que estén dispuestos a que nosotros nos rindamos a los pies de la cruz y sepamos que nuestra vida está completamente segura en sus manos. Están conmigo, ¿no? ¿Cuántos dicen amén?
No se me están durmiendo, ¿no? Amén, amén. Ese profeta Heredia, bien está. A ver, la hermana Rosa está despierta o está dormida? ¿O está comiendo? ¿Está ahí por ahí? Ya creo que ya no está. Bueno, y la ministra Giovanna está ahí. Yo sí, yo sí estoy Amén, solo, están ahí, qué alegría. es que Ve, estaba si yo apagado el micrófono. ya, me siento alegre, ténganlo prendido. Sí, sí, amén. Me siento alegre porque estoy viendo que ustedes, a pesar de que somos pocos, están aquí. Imagínense cómo Jesús se sentiría por ustedes que a pesar de toda la situación, ustedes están aquí. Se siente también feliz. Se siente, él dirá, esa mi hija Rosa, ¿cómo, cómo, cómo no voy a darle, si ella me pide, es mi hija, ¿no? Está aquí, ¿no? Todos los días, a mi hija Giovanna, ¿no? A mi hijo Heredia, ¿no? Que sé que está en Perú todavía, ¿no? Entonces, lo importante es que nosotros sepamos que esa semilla tiene manifestaciones grandes. Va a crecer en nuestra vida. Y, y créanme lo que yo no he preparado nada para esta noche. Ni sabía que iban a venir ustedes. Porque yo ya no quería ni venir, ¿ah? No quería ni entrar, ni quería predicar, ni quería decir. Pero por amor Dios a ustedes es lo que me hace decir estas palabras. Dejarme usar por ese Dios que también me llamó y decirles que ustedes verán la gloria de Dios aún más de lo que han visto. En estos últimos tiempos, Dios usará sus vidas como nunca antes han visto los contemporáneos de su época. Porque si estoy vivo es por la obra y gracia de Dios. Y si está vivo el profeta Heredia, también por obra y gracia de Dios. Y yo no sé lo que ha pasado la hermana Rosa, pero todo ese proceso que ha pasado en su vida está en el momento preciso. Es como cuando Dios le dijo a Esther que entra al palacio. Así mismo, también hermana Rosa le dice el Señor ahora, es tiempo que te deje usar por Dios, ¿no? Y me da un gusto ver a Giovanna, una mujer de Chiclayo, con que cuando es usada por Dios, siempre deja una semilla, bueno. Así es que voy a orar por esta noche. Quiero, no quiero hablar mucho, quiero hablar lo preciso. Y sabemos que ustedes siempre, siempre, siempre serán los consentidos de Dios, siempre. Y doy gracias a Dios por sus vidas. Padre, te doy gracias por esta noche, Señor, por darme cuenta de la importancia que tú tienes hacia tu pueblo, Señor. Y gracias por el pastor Heredia, por la ministra Rosa, por la sierva Giovanna, Señor, por traerlas aquí, Señor. Y gracias por permitirme también compartir, Señor. Quizás lo vi de una manera, Señor, que muchas veces uno no entiende, pero sé que tú, a pesar de toda esta situación, de lo que atravesamos también, tú tienes el control de todo, Señor. Y te agradecemos, ¿no? Y ponle ese sentir grande que tú tienes hacia que, hacia los propósitos que tú tienes para nosotros, Señor. Esos propósitos que son grandes y eternos, Señor.
Y te doy gracias porque estoy vivo y estoy caminando, Señor, ya. Pero, Señor, yo sé que este proceso que he tenido es para que tu gloria sea manifestada en nuestras vidas, en mi vida. Y, Señor, todo proceso, Señor, ese proceso de mis hermanos, Señor, Señor, seas tú glorificando tu nombre, Señor. En nombre poderoso de Jehová, de Rey de los ejércitos celestiales. Y en nombre poderoso de Jesús, Yeshua HaMashiach también, Padre. En el poderoso nombre de Ruach Kadosh, el Espíritu de Dios. Señor, manifiéstate en sus vidas, en sus familias, en sus hogares. Y gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque me haces sentir partícipe de tu obra y de tu reino, Señor. Y en la vida de mis hermanos, Señor, tus discípulos, Señor. Dales, Señor, esa gracia, ese favor, Señor, que tú tienes para tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Heredia. Gracias, Johnny Samón, gracias, muy agradecido por compartir siempre con bastante veracidad esta parte del Evangelio de Marcos, verdaderamente la parte histórica en la encarnación de Jesús y todo ese contexto que mencionas muy claramente en la exposición, verdaderamente trae muchas veces sorpresa de cosas que no sabemos, que cosas que están ocultas porque es un misterio que están ahí, ciertos detalles, ¿no? De la obra de la redención en Cristo Jesús, ¿no? Cómo el Señor, de alguna manera, ocultaba esa dicotomía, ¿no? Que Él está en el Padre y el Padre en Él, y que era Dios encarnado en Él, siendo hijo de Dios. Es un misterio, verdaderamente, el misterio dice que en Timoteo, ¿no? El misterio de la piedad, ¿no? Dios Amén. hizo carne, glorificado en el Espíritu. Digerirlo todo eso, ¿no? Es un misterio. Gloria a Dios. Voy a invitar a la hermana misionera Rosa Rodríguez, si tiene alguna apreciaciones de esta linda disertación del siervo de Dios, Johnny Ortiz. Hermana Rosa Rodríguez, muy buenas noches, bienvenida. Amén, Pastor Heredia, buenas noches y también al misionero Johnny. Bueno, cuando se trata de la palabra de Dios, de verdad que no importan los títulos, sino lo importante que Él nos use. Amén, Dios amén. es bueno, es maravilloso, nos lleva donde Él quiere, nos pone a hablar donde Él quiere. Es tan bonito cuando uno tiene ese sentir de hablar del Señor. Y no es como decía el hermano Johnny, decía, yo no preparé nada. Eh, cuando uno se dispone, el Señor habla. Y una cosa bonita entre todo lo que le escuché cuando dice, si tenemos tribulación, vamos por buen camino. Amén. Y es la verdad, porque si nos sentimos muy ok, muy ricos, descansados, nada nos molesta, ninguna piedrita nos talla, Gloria a Dios. nos ofende, nos sentimos muy ricos, todos los vecinos y la gente nos alaban y toda esta cosa. Eso suena mal. Sí, Amén. sí, sí, cuando hay tribulación, cuando hay algo así, es que yo digo, voy por buen camino. Esto es del Señor y esto hay que tratarlo y vamos así. Yo alabo y bendigo el nombre de mi Dios por cada uno de ustedes. Y como decía también el hermano Johnny, somos poquitos. Eso no importa. La palabra de Dios hoy, esta palabra era para nosotros cuatro
Que los demás no sabemos, no estamos criticando, no estamos juzgando, no, cada quien, porque ese sentir de buscar de Dios nace de uno, del Espíritu de Dios dentro de uno. Entonces, es un gozo para uno escuchar palabra de Dios. Yo escucho mucho mensaje del uno del otro, no para criticar ni comparar ni no sé qué, no. Es que de cada mensaje se saca ese jugo, se saca la esencia, se saca la palabra que Dios tiene para uno. Porque uno puede leer un capítulo, un versículo, lo que sea, puede escuchar Mm, 1000 predicaciones sobre un versículo o sobre un capítulo o sobre un personaje bíblico. Y siempre de los siempre Dios tiene algo nuevo para uno. amén, amén. Entonces, yo tuve una experiencia una vez en mi iglesia, en mi país. Había alguien que iba a predicar, a colaborar con el pastor y él había sido, él había trabajado mucho con los jesuitas, los curas jesuitas. Y él siempre ya pasaba al púlpito y empezaba a hablar cosas de los curas. Y a mí eso me tallaba, eso me molestaba. Entonces un día yo llegué y lo vi allá que él iba a predicar. Yo llegué un poquito tarde, iba con mi niño, tenía como 8 meses. Y yo me acuerdo que me paré. No, no entré y me senté, sino me quedé parada, trancada junto a una columna. Y dentro de mí dije, ay, otra vez el hermano va a predicar. Yo mejor me devuelvo. Pero lo del transporte lo tenía mi esposo, que él sí había llegado temprano y estaba sentado adelante. Yo no me podía ir. Entonces oré. Dije, Señor, perdóname y úsalo tú a tu manera. Y si tú quieres darme una enseñanza a través de este hermano hoy y a través de los curas, pues hazlo. Todos son tu pueblo. Tú los hiciste. Y desde ese día Dios trató conmigo, porque no era el hermano, la del problema era yo, cómo yo pensaba, cómo yo no entendía a la otra gente. Y Dios me dio ese día una predicación, recibí a través de este hermano que quedó grabada en mi vida. Y él ese día predicó sobre el almendro, cómo nuestro cuerpo es como ese almendro, que los ojos son las ventanas del espíritu, del cuerpo, y fue algo especial, perdón. Entonces, eh, la verdad que hablar de Dios es lo más hermoso que hay, es maravilloso cuando uno se deja usar. Pero cuando criticamos al que está predicando, eso no va bien. Y cuando nos critican y todo, pues bueno, si al Señor Jesucristo lo criticaron, lo apedrearon y no sé cuántas cosas, que podemos esperar nosotros. Y el Señor Jesús solo presentó su humildad, nos enseñó, porque yo digo, ay Dios, hubiera sido yo barro con toda esta gente que me está maltratando, pero Dios es maravilloso, Dios es poderoso y de verdad es un gozo poder conocer cada vez más de las cosas de Dios, conocer siervos como ustedes y conocer personas que tal vez no han escuchado nunca de Dios. Yo he tratado con mucha gente que nunca nadie les habló de Dios. Y yo decía, pero ¿cómo cómo que nadie les ha dicho? Dice, no, yo nunca he oído nada de Dios. Una vez una mujer que yo le renté un cuarto y le ofrecí alguna cosa de comer
Y entonces ella me dijo muchas gracias y me puso una carita así como tan agradecida y yo le di un abrazo y se puso a llorar. Le dije, ¿la maltraté? Me dice, no, es que mi mamá nunca me abrazó. Y yo dije, ay Señor, pues yo le doy otro, le dije y le di otro abrazo. Y le dije, bueno, si Dios me puso para que la abrace, pues aquí estoy. Y Dios es así. Entonces, Él pone las personas adecuadas para nosotros y para que nosotros seamos para otros. Dios les bendiga. Para mí un gozo escuchar palabra y verlos a ustedes y mucha bendición. Gracias, Rosita, por tu comentario. Qué lindo. Gloria a Dios. Voy a invitar a la hermana Giovanna Parra de Chiclayo, Perú. Hermana Giovanna, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, pastores. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes de acá de Perú, Chiclayo. Bueno, agradezco a Dios, ¿no? Porque por el siervo Johnny, que bueno, compartió, ¿no? Una meditación que siempre vale es conectarse con el poder de Dios y alimentarse. Si no nos conectamos, no nos imbuimos en la presencia del Espíritu Santo, de nada sirve, porque Dios no vino a predicar solamente, Dios vino con hechos, a la práctica. Y eso es lo que sembró Dios y enseñó cada uno de sus hijos. El sembrar ¿qué es? Es el amor que Dios ha dado. Paz, la sedumbre, templanza, misericordia y sobre todo el amor. Si un hijo de Dios no tiene amor, de nada se puede edificar y levantar en sí mismo el poder de Dios, porque el Espíritu Santo es amor y gozo. Y eso es lo que debemos transmitir, ¿no? A través de debilidades, errores, pero debemos transmitir porque Dios tiene que estar conectado siempre, cada día más en nuestras vidas. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Gloria a Dios, muchas gracias, que Dios la siga bendiciendo por participar siempre. Pues gracia bendita que tiene usted, hermana Giovanna Parra. Gloria a Dios. No sé si Johnny tienes algo que agregar a la reunión, por favor. Me quedo con siempre las palabras de ustedes también me llenan mucho a mí, porque somos un equipo, pues no, nosotros muchas veces no es que ya yo tengo todo y no necesito de nadie, yo necesito de todos y cada uno que conforman el cuerpo de Cristo, ¿no? Y por más que seamos pocos, ¿no? Para Dios, Dios con esos pocos hizo mucho. Y si estamos nosotros aquí, eh, yo te aseguro que ahí donde tú te encuentres, apenas salgas de donde tú estás, vas a ver cómo Dios va a obrar. Solo nomás está tú despierto a la voz del Espíritu de Dios. Y vas a ver que vas a ver y vas a ver cómo va a ser usado, ¿no? Y me da un gusto escuchar la hermana Rosa, Pastor Heredia y a la ministra Giovanna, porque verdaderamente no quería predicar, ya me iba a ir, ¿no? Y ya me iba a ir, yo ya no quería entrar, ¿no? Y yo decía, ¿no? Y yo decía, bueno, a veces es como la parábola de los dos hijos, ¿no? El uno hijo dijo, no, yo voy a ir y no fue, ¿no? Y el otro en cambio dice que no iba a ir, pero fue, ¿no? Y le pregunta a Jesús a los demás, dice, ¿cuál tú crees que hizo lo verdadero? ¿O cuál hizo la acción correcta? Aquel que fue, pues, ¿no? A pesar de que muchas veces no tenemos esas ganas, ¿no? O no tenemos ese deseo, ¿no? Pero ahí está, pues, ¿no? ¿Cómo sería tener ese deseo, ¿no? Y tener esa manifestación de la gloria de Dios, ¿no? Sería una bomba, ¿no? Y vas a ver que
que cuando nosotros nos rindamos, Dios va a usar de una manera más eficazmente en nuestras vidas. Y yo me rindo ante ustedes también, me rindo ante ustedes, ¿no? extrañando la parihuela de Perú. Algún día he de querer ir a Argentina a comerme un asado o irme a donde cada uno de ustedes y solo con el simple hecho de darles un abrazo, para mí, como decía la hermana Rosa, el abrazo es el más grande estímulo que un ser humano puede tener, pues, ¿no? Pero en sí el abrazo de Dios, ¿cómo sería cuando nos abrace a todos nosotros y seamos como unos hijos de una iglesia triunfante, de una iglesia que a pesar de que estamos pasando por una situación difícil, nosotros seguimos en ese llamado, pues, porque, porque lo único que tiene que hacer la iglesia es rendirse ante esa cruz, rendirse ante esa cruz, ¿no? Y ver lo que hizo Cristo cuando se rindió ante todo, pues, ¿no? Ante la voluntad del Padre, pues, le dio vida y nos dio vida a nosotros. Esa es la esperanza, ¿no? Y gracias por la vida y por la salud del pastor Heredia. Gracias por la hermana Rosa, por la ministra Giovanna de estar aquí. Y créanme lo que somos pocos, pero algún día seremos muchos. Y va a ver cómo usted se va a sorprender por lo que comenzamos como una semilla, pero el final es más glorioso que el comenzar. Nuestro final será más glorioso. Así es que bendiciones y muchas gracias, Pastor Heredia. Señor Dios, te damos gracias por tu siervo, Junior Ortiz. Verdaderamente nos sentimos bendecidos por el ministerio y el desarrollo que estás haciendo en su salud, por la terapia que está recibiendo, por la recuperación, oh Dios, de el funcionamiento de sus piernas. Gracias por su esposa Alessandra, Señor, por sus hijos, que tú los guardas con bien, que los mantienes, oh Dios, al tanto de la salud de sus padres, los mantienes con bien, con la provisión que requieren día a día, oh Dios, por todos los gastos, oh Dios, que están comprometidos a llevar en el desarrollo de lo que tienen que realizar, Señor. Gracias por esas bendiciones sobreabundantes que derramas sobre ellos. Gracias porque tú siempre llegas a tiempo, Señor. Gracias por la vida de la hermana Rosa Rodríguez, tu sierva, Padre amado. Y la hermana Giovanna Parra, que antes de decidir por otras cosas, deciden, oh Dios, escuchar tu palabra, escuchar tu reino, Señor. Gracias por la pastora Adrián Espinosa, por tu siervo, Señor, bendícelo, llévalo con bien, Señor. Y prospera nuestra entrada y nuestra salida. Prospero, Dios, con gozo, con alegría. Que podamos, oh Dios, volver a casa con tranquilidad, con paz, sabiendo que tú eres glorificado y que todas las cosas obran para bien. En el nombre de Jesús. Sean bendecidos cada uno de tus siervos, Padre amado. Amén y amén. Gracias por cada uno de ustedes, su presencia. Nos volvemos a ver el miércoles por la gracia y la misericordia del Señor. Amén y muchas bendiciones. Dios lo bendiga, ministros. Amén. Gracias. Bendiciones, Johnny. Saluda a la familia. Gracias, Pastor Heredia. Igual.